Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Noticias 7, emisión estelar, con importante y amplia información para todos ustedes en este día. Vamos de inmediato también a transmitir a través de nuestras plataformas digitales, ecuadortv.es, eltelégrafo.com.es, en Pública FM y en nuestras redes sociales. Pero buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche en nuestro noticiero estelar. Arrancamos inmediatamente porque la información nos espera. Esta es nuestra oferta informativa. Arrancamos con una noticia de última hora, amigos. Hace pocos minutos un nuevo hecho violento se registró la tarde de este jueves en el Cantón Durán. En las inmediaciones del cementerio se reportó una balacera que dejó 6 personas fallecidas, según confirmó el jefe del distrito, Jorge Hadati, a diario El Telégrafo. Al parecer, un grupo de sicarios interceptó un cortejo fúnebre y dispararon contra los asistentes. Las imágenes son impactantes. Al momento, la Policía Nacional está en el punto junto a la Fiscalía para las pericias dentro del proceso investigativo. La información por el momento sigue en desarrollo y los mantendremos informados. Y Ecuador cerrará el año como el país más violento de la región, según las proyecciones del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Para contrarrestar estas cifras, el gobierno ejecuta acciones de prevención en Guayaquil y Durán como parte del Plan Fénix. En las últimas horas, Guayaquil vivió una serie de sucesos violentos que dejaron 2 muertos y un auto incendiado. Hechos como estos incrementaron la violencia en el país en este año. Según Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador cerrará el 2023 con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en 2022, cuando se reportaban 25 homicidios por cada 100.000 personas. Aproximadamente 8 de cada 10 homicidios son producto de lo que la categoría o las instituciones las levantan como violencia criminal. Es decir, a violencia atribuida por disputa entre organizaciones criminales o violencia, en este caso homicidios, de personas que ya tienen antecedentes penales. Las proyecciones se efectúan con base en la información que trimestralmente sube el Ministerio del Interior. A decir de Rivera, el país llegaría a convertirse en el más violento de América Latina. Honduras, que tenía una tasa de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y Venezuela, que es el país más violento de América Latina, con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Ecuador ya supera esa tasa para final del 2023. Según el observatorio, el 40% de los homicidios se registran en la zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. Ante este escenario, desde el gobierno ya se implementa la ejecución del Plan Fénix. La ministra Mónica Palencia indicó que se trabaja en la etapa de prevención del delito y esto se logra con la transformación de zonas y recuperación del espacio urbano. Hemos obtenido, por ejemplo, en Durán, que haya una donación de un espacio físico donde aspiramos la construcción de un cuartel intermedio. Y digo aspiramos porque todo tiene que ver con los fondos que podamos conseguir. Así también informó que ya se coordina con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Se está trabajando ya con mesas técnicas para recuperación de una zona en concreto. Después lo diremos, el nombre de la zona. Acciones que se complementan con la estrategia de perseguir el dinero que pretenda financiar estructuras ilegales, que estará a cargo de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Porque sicario que no cobra, sicario que no mata. Olga Velasco, Noticias 7.
En Praga, capital de República Checa, 15 personas murieron y otras 24 resultaron heridas tras un tiroteo masivo en una universidad de dicha localidad. Los estudiantes tuvieron que refugiarse en los balcones para así salvar su vida. Estos son los momentos cuando decenas de estudiantes intentan correr para salvar su vida. De fondo se escuchan disparos, pues un joven de 24 años, identificado como David Kozan, abrió fuego de forma indiscriminada en contra de sus compañeros de estudio. Incluso varios estudiantes tuvieron que esconderse en una cornisa para después saltar hacia un balcón, mientras que otros usaron estatuas como escudo, todo para no ser alcanzados por las balas. Testigos lograron grabar cuando el atacante salió a uno de los techos de la universidad para disparar. El hecho tuvo lugar en la plaza Jan Palach, donde se encuentra la Universidad de Carolina de Praga en la República Checa. Por el momento sabemos que más de 15 personas han perdido la vida en este trágico suceso. Y sabemos que al menos 24 han resultado heridas. Autoridades informaron que Kozan, el atacante, se suicidó de un disparo en la cabeza mientras era perseguido por la policía, que horas después logró controlar la situación. A las 14:20 GMT, los agentes de policía en acción nos dijeron que estaba el cuerpo inmóvil del pistolero en la cornisa del edificio. Autoridades creen que Kozan también asesinó a su padre, pues fue hallado sin vida el mismo día del ataque en la región de Bohemia Central. Sin embargo, sostienen que este tiroteo no tendría un trasfondo terrorista internacional. Según medios locales, el agresor había anunciado el ataque a través de mensajes en Telegram. Déjame presentarme. Mi nombre es David. Quiero hacer un tiroteo en la escuela y posiblemente suicidarme. Lina Fanaskina me ayudó demasiado. Siempre quise matar. Pensé que me convertiría en un maníaco en el futuro. Luego, cuando él disparó, me di cuenta de que era mucho más rentable cometer asesinatos en masa que asesinatos en serie. Me senté, esperé, soñé, quería. Pero Alina se convirtió en el último punto. Fue como si hubiera venido y me ayudara desde el cielo, justo a tiempo. Este canal estará cerrado por mucho tiempo, aunque inicialmente quería abrirlo, pero luego leí algunas instrucciones de que sería mejor abrir el canal unas horas antes del rodaje. Probablemente haré eso. Este canal es un diario donde hablaré de mi vida antes de la muerte. Este es considerado el peor ataque en República Checa después del registrado en febrero del 2015, cuando 8 personas murieron en un tiroteo cuyo atacante terminó suicidándose en un restaurante de la localidad Werski Brod, en el este del país. Con la redacción de Emilia Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. Regresamos al ámbito nacional y atención porque hay más revelaciones en los chats de Leandro Norero, narcotraficante asesinado en el 2022 y que según revela la Fiscalía se hablaba de un plan para atacar a periodistas de diferentes medios de comunicación y por otro lado Norero habría pagado hasta $42.000 por el arreglo de patrulleros de la policía para el cantón San Borondón. Veamos. Son 14.000 fojas, chats de 15 dispositivos móviles que fueron extraídos por Fiscalía y que de a poco se revelan al público en general a través de su página web. Es la pieza clave para haber procesado a 31 personas en el caso Metástasis, que involucra al narcotraficante Leandro Norero y sus comunicaciones con autoridades, sobre todo del sistema de justicia. Revisemos. Comunicación con altos jefes policiales del Guayas. En estas revelaciones llama la atención una conversación que Norero habría tenido con el coronel de la policía Neisser M., quien actualmente está preso y procesado dentro del caso. Según los chats, el oficial le filtraba información de operativos policiales a cambio de favores económicos, como en este, por ejemplo. En la publicación, el coronel Neisser da su ubicación y le explica en qué vehículo se encuentra. Luego de un par de mensajes, le agradece. Este momento recibí. Dios le triplique, estimado. Estoy ingresando a la urbanización a controlar. Ya les dije a los panas del GOM y de la DGI que llega un premio. Se refiere al grupo de operaciones motorizadas y a la Dirección General de Inteligencia. Luego Norero le pregunta: Mi estimado, que hoy hay operativo grande Ulco por el sector. Y el coronel Neisser le responde:
He visto movimientos estos días de unidades de inteligencia, pero en sí no sé dónde mismo irán a golpear. Algunas unidades coordinan cuando van a hacer operativos para que les apoyen a ingresar en las urbanizaciones. Ahí uno se entera. Ah, ya, chévere. Ahí me avisa cualquier cosa. Pero no solo eso, mantenimiento de vehículos. La Fiscalía también reveló una conversación en la que supuestamente ambos pactan que Norero pague por el mantenimiento de 13 patrulleros del distrito San Borondón. El coronel Neisser era el jefe de ese distrito. La conversación se habría dado en septiembre del 2022. Y en los chats, el oficial le dice a Norero que cada mantenimiento de los vehículos policiales costaba $3,251. Y le pasa una proforma a nombre del Ministerio del Interior. En total, el costo por todos los carros ascendía a $42,000. Finalmente, y después de varios chats, la entrega y el mantenimiento se concreta. Ataque a periodistas. En las conversaciones también existe evidencia de una planificación para atentar contra la vida de periodistas. En los chats, el narcotraficante habla de planear ataques de reporteros de Ecuavisa, Teleamazonas y Diario Expreso. En este último, Norero habla de un atentado en contra de una periodista, Sara Ortiz, y un familiar de los dueños. En el caso de la reportera, se dice que quieren que parezca un accidente. La conversación la tiene con Javier J. Más de $100,000 pagados para conseguir beneficios penitenciarios. Por otro lado, en los mensajes se muestran las conversaciones que Norero tenía con sus abogados para lograr recursos favorables de él y su familia. En los chats se menciona que los abogados están gestionando 12 habeas corpus, entre ellos para liberarlo a él, su hermano, su hermana y otros colaboradores. Los trámites se habrían interpuesto en Cotopaxi, Santo Domingo y Guayas. En las conversaciones, los abogados le dicen a Norero que para gestionar todos esos trámites se está pagando fuertes cantidades de dinero. En la lista de cuentas, le indican que en total pagaron $110,000. Andrea Orbe, Noticias 7. Hasta 2 meses podría durar el proceso para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura tras la renuncia de Wilman Terán, involucrado en el caso Metástasis. El presidente de la Corte Nacional de Justicia debe enviar la terna para elegir al nuevo titular. El Consejo de Participación Ciudadana fue quien nombró a Wilman Terán como presidente de la Judicatura y ahora será quien designe a su sucesor. Para ello, el Pleno del CPCCS debe conocer la renuncia de Terán y luego notificarla a la Judicatura. Nosotros no aceptamos la renuncia, nosotros simplemente la recibimos y remitimos al Consejo de la Judicatura, quien determinará si queda o no vacante el puesto. Luego el CPCCS le solicitará al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, una nueva terna. Tienen que cumplir simplemente los parámetros que ha solicitado la normativa legal. Mientras el titular de la Corte decide a los postulantes, en el CPCCS se conformará la Comisión de Selección y la Veeduría Ciudadana para que una vez les lleguen los aspirantes, la designación sea pronta. Más o menos esto llevaría de 1 mes y medio a 2 meses contabilizados desde el día de hoy. Hasta entonces, la Judicatura no se quedará en acefalía. La Corte ha dicho que cuando hay ausencia temporal del vocal presidente titular, Álvaro Román es quien debe suceder a quien ejerce ese cargo. Tiene que permanecer Álvaro Román durante este tiempo que dure el proceso de designación del reemplazo de Terán. En la terna de Saquicela podría haber un actual miembro de la Corte Nacional de Justicia, un juez externo o a quienes decida sin importar la profesión. El que vaya a liderar el Consejo de la Judicatura debe ser una persona que esté dispuesta a arrancar un proceso nacional de evaluación a jueces, fiscales y defensores públicos. Wilman Terán renunció a la Judicatura tras 10 meses en funciones por estar con prisión preventiva y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en la Asamblea no hubo los votos suficientes para autorizar que la Corte Nacional de Justicia inicie juicio penal por presunto peculado en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. El blindaje se dio con los 51 votos, en este caso en contra, provenientes de la bancada de la Revolución Ciudadana. El ex vicepresidente Jorge Glass se libró de un nuevo proceso penal. La bancada de la Revolución Ciudadana lo blindó al votar en contra de la autorización para que un juez de la Corte Nacional de Justicia dé paso a la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado en las obras de reconstrucción en Manabí, luego del terremoto del 2016. La decisión de las bancadas del Partido Social Cristiano y ADN de autorizar su juicio quedaron solo en eso, en anuncio. La bancada
de las 6 y aliados toma la decisión política de votar a favor del enjuiciamiento del señor Jorge Glass Espinel. Pero los votos no alcanzaron. Según la bancada del Movimiento Construye, el resultado de esta votación responde al pacto entre el correísmo, socialcristianismo y la bancada oficialista que se plasmó en la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, cuando desde la propia Revolución Ciudadana hubo críticas al contenido de la ley. Si no se permite que la justicia actúe de manera independiente y de forma transparente, es un metástasis 2. No podemos permitir que nos sigan pisoteando a pretexto de pactos políticos, a pretexto de gobernabilidad. Decisión del Parlamento que seguramente traerá cola, pues ya hay criterios del cometimiento de una ilegalidad, porque el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución establece que dicha autorización cabe para presidentes o vicepresidentes en funciones. Javier Ceballos, Noticias 7. Durante su visita a Cuenca, el presidente Daniel Noboa se refirió a la situación diplomática con Jorge Glass, quien permanece en la Embajada de México en Quito. El jefe de Estado brindó su posición sobre un posible permiso de salida en el caso que solicite el asilo político. Jorge Glass sigue en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador y cabe la posibilidad de que el ex vicepresidente solicite el asilo político. En ese caso, para trasladarse hasta el aeropuerto, el gobierno tendría que emitir un salvoconducto. El presidente Daniel Noboa respondió a si se lo concederían o no. Si es que existe la legalidad de eso y estoy atado de manos por la misma legalidad, entonces me tocará hacerlo. Pero la decisión se tomará con la asesoría de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y de la Cancillería. No me gustará hacerlo, pero capaz me toque hacerlo. Eso de ahí depende de si es que cumple con las normas y se cumple también con la legalidad. Sin embargo, el jefe de Estado fue frontal en aclarar su postura personal sobre este tema. Fuese por mí, yo no tengo nada bueno que decir del señor Glass, ni tampoco quisiera pues que esté una persona ya condenada por delitos como peculado, siga pues muy campante en el país. La Fiscalía pidió el traslado de Glass a una dependencia judicial para comparecer respecto a un presunto caso de peculado cuando era funcionario de Estado y al momento no tiene orden de prisión. Hablando de cárceles, hemos conversado y finalizado las negociaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador, que hicieron las cárceles también en México, y con eso vamos a empezar ya en enero, vamos a poner primera piedra. Según el mandatario, las dos prisiones de megaseguridad en zonas remotas de Pastaza y Santa Elena deberían tardar 200 días de construcción, pero además hay el plan de repatriar a PPL extranjeros. Más de 1000 tienen una sentencia ejecutoriada de más de 5 años de prisión. Esos califican para ser expulsados del país inmediatamente. Todas estas declaraciones las realizó durante su primera visita presidencial a Cuenca, donde lideró la mesa de seguridad y participó en un evento social con niños del Centro de Desarrollo Infantil Huayna Cápac. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la Asamblea aprobó por unanimidad la incorporación de varios textos en el artículo 158 para la Constitución para que quede reglamentado el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en materia de seguridad. Lo resuelto deberá ser aprobado por la ciudadanía en un referéndum que deberá convocar el Consejo Nacional Electoral en un plazo máximo de 45 días. Sobre este tema hay que hacer varias precisiones. Este trabajo conjunto se aplicará para delitos como narcotráfico, tráfico de armas y personas, lavado de activos, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y demás fechorías asociadas a los grupos de delincuencia organizada. La cooperación se activará por solicitud del comandante de la policía. El jefe de Estado convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE para elaborar un informe que determine la pertinencia de la intervención de Fuerzas Armadas. A falta de recursos tanto humanos como económicos que tiene actualmente la Policía Nacional y vemos cómo también se ha infiltrado el narcotráfico, la delincuencia organizada, queremos que las Fuerzas Armadas excepcionalmente apoyen de manera complementaria a la Policía Nacional para el cuidado del orden interno.
Con ese informe, el presidente de la República emitirá el decreto ejecutivo disponiendo el apoyo militar, que tendrá una duración máxima de 180 días, con la posibilidad de una extensión de 30 días adicionales. Tiene que tener un sustento de acuerdo a los operativos que se vayan a realizar, pero será un trámite más ágil, más rápido, y eso es lo que requiere hoy el país. El apoyo de la milicia será excepcional y complementaria. En ningún caso podrá actuar por sí sola en el control antidelictivo. Y evitar violaciones y excesos a los derechos humanos. Ahora, al tratarse de una reforma parcial a un artículo de la Constitución, lo que hizo este jueves la Asamblea debe tener la aprobación de la ciudadanía. Es por ello que en un plazo máximo de 45 días, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a un referéndum. Que es una reforma a la Constitución. Tiene que el pueblo refrendar eso con un voto de la mayoría más uno de los inscritos. En el debate parlamentario se precisó que este cambio en el artículo constitucional no implica la militarización de calles de una manera inmediata y permanente. Javier Ceballos, Noticias 7. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para tramitar la ley de competitividad energética con la que el gobierno busca una salida a la crisis de energía eléctrica que vive el país por el estiaje. El proyecto también contiene incentivos tributarios por ahorro de luz. Revisemos de qué se trata en la siguiente nota. La tarde del pasado miércoles, oficialmente el proyecto de ley orgánica de competitividad energética llegó al legislativo en calidad de económico urgente. ¿Pero de qué trata? El proyecto de ley busca subsanar la crisis energética que vive el país desde el pasado 27 de octubre, cuando se anunciaron los cortes de luz tras la época de estiaje. Aquí se propone la creación de un fondo de eficiencia energética para el financiamiento, entre otras cosas, de campañas de ahorro energético, proyectos de sustitución de equipos, maquinarias y electrodomésticos, sistemas de gestión de energía, programas de cogeneración en la industria nacional y la normalización y etiquetado de equipos que consumen energía. Este fondo estaría asignado en el presupuesto general del Estado y también contaría con el financiamiento de los multilaterales. Según el ministro de Finanzas, el proyecto impulsa inversión público-privada y eficiencia energética. Tanto la ley energética como la ley de incentivo al empleo y de responsabilidad fiscal nos llevan en ese sentido, para promover las grandes inversiones público-privadas, inversiones privadas de gran magnitud que le cambiarían la vida al país. Otro de los aspectos del proyecto de ley son los incentivos tributarios por ahorro de energía, pues se propone la reducción del impuesto a la renta por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual y la condonación de intereses por deudas del Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado Público. Según Valentina Centeno, jefe de la bancada oficialista, esta ley tiene varios enfoques. Vamos a mantener como concepto principal la autogeneración de energía, promover una transición a energía limpia, energía renovable y que podamos ser competitivos en materia energética reduciendo los costos. La iniciativa deberá tener luz verde en el Consejo de Administración Legislativa CAL, que designará su tratamiento a una comisión, que será la encargada de realizar un informe para su debate en el Pleno de la Asamblea y posteriormente su aprobación. Todo esto tiene un plazo de 30 días. Edison Saavedra, Noticias 7. Y les contamos que en la capital se denunció un presunto caso de abuso sexual por parte de un docente a una alumna en un colegio religioso. Los directivos de dicho plantel fueron removidos por las autoridades y se ha activado el protocolo de acompañamiento por parte del Ministerio de Educación. Con mucho hermetismo por parte de padres, docentes y autoridades, se conoció que una alumna de un tradicional colegio de la capital sería víctima de abuso sexual de su docente de formación cristiana durante un retiro espiritual que se desarrolló el pasado viernes 15 de diciembre, según cuenta un padre de familia que por seguridad prefiere quedar en el anonimato. Se llevó al retiro espiritual y cuando nos enteramos pensamos que todos los niños estuvieron en peligro. Se dice que el docente estuvo a cargo de un grupo de 20 estudiantes mujeres de tercero de bachillerato, a las que designó en qué cabañas debían pasar la noche durante el retiro. Y este infeliz les ha sabido hacer pruebas psicológicas para ver quién era más vulnerable. El docente llamado Sergio P., ya detenido, era muy cercano a los estudiantes según los padres de familia. Porque el profesor era como el mejor amigo de ellos, él se ganó el cariño y la confianza de ellos. Las anteriores autoridades del plantel supieron sobre este caso, sin embargo, hicieron caso omiso a la denuncia del estudiante. Y este infeliz ha de haber dicho,
no va a pasar nada, no, mi colegio nunca dice nada y la UAU va y pide ayuda a los directivos y no hay ninguno, mejor le cerraron las puertas. La Compañía de Jesús, ente a cargo de las instituciones educativas jesuitas, tomó la decisión de suspender a las autoridades del colegio y activar su protocolo ante abuso sexual, junto al acompañamiento a padres y estudiantes. Por su parte, el subsecretario de Educación de la Zona 9, Pablo Ormaza, mencionó que se activaron los protocolos del ministerio, incluyendo la puesta de la denuncia en Fiscalía y la solicitud de información por parte de la institución. Que debe justamente informar al distrito educativo cómo se aplicó los procedimientos para salvaguardar la integridad de niñas y adolescentes en estos espacios que regularmente pues, son extra, por fuera del aula, por fuera del espacio escolar. Y de ser el caso, iniciarán procesos sancionatorios a la institución. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención, porque más de 1.000 galones de combustible incautados y 6 detenidos dejó un operativo ejecutado por la Armada Nacional cerca de las Islas Galápagos. Aparentaban ser pescadores que hacían sus labores cotidianas. Sin embargo, algo llamó la atención de los guardacostas, que se acercaron a las embarcaciones y descubrieron el combustible. Se encontraron 69 bidones de 18 galones cada uno, sumando un total de 1.242 galones de combustible, los mismos que no supieron ser justificados por la tripulación. Los aprehendidos son todos ecuatorianos. El operativo se ejecutó al sur de la isla San Cristóbal. Las embarcaciones, el combustible y las personas aprehendidas fueron entregadas a las autoridades de ley para su judicialización. Se desconoce el destino del combustible incautado, si iba a ser llevado a otro país o si sería utilizado para laboratorios clandestinos de procesamiento de droga. En la zona días atrás se incautó 1 tonelada. 32 bultos negros que contenían 936 paquetes con un peso aproximado de 1 tonelada de sustancia sujeta a fiscalización. Ante las autoridades deberán explicar la procedencia y el destino del cargamento. Y les contamos también que clausuraron 2 centros de rehabilitación para personas con adicciones que operaban de forma clandestina en el sur de Guayaquil. Los locales que carecían, en este caso, de espacio, no contaban con profesionales capacitados para la operación. La acción coordinada entre la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y otras instituciones permitió clausurar un establecimiento clandestino para el tratamiento de adicciones ubicado en la cooperativa Unión de Bananeros en el sur de Guayaquil. 22 internas permanecían ilegalmente en esta vivienda en donde ofertaban tratamiento para adicciones y trastornos de conducta. Sin embargo, el sitio no contaba con ningún profesional de la salud. Entre las pacientes había 3 menores de edad, una de ellas embarazada y otras 3 adultas también embarazadas. En estos centros, además de ello, las pacientes, las personas que estaban internas en ella, se encontraron con enfermedades venéreas y no habían sido tratadas médicamente en su estado de gestación. También fue clausurado otro centro clandestino en el Batallón del Suburbio. Se trataba de una casa rentera de propiedad del director del establecimiento, que no contaba con el apoyo de profesionales médicos. Había 3 habitaciones para 24 internos, entre ellos un menor de 16 años de edad, que fue rescatado por la DINAPEN y entregado a sus padres. En lo que va del 2023, la ACES ha clausurado 15 centros que funcionaban ilegalmente en Guayaquil, San Borondón y Durán. El municipio de Quito lanzó desde noviembre la campaña En Quito Nos Cuidamos, que busca recibir las donaciones de Navidad por parte de la población y que no sean entregadas en las calles. ¿Dónde y qué donar? Se lo contamos en la siguiente nota. ¿Se imagina ser parte de estas sonrisas? Pues puede hacerlo. Para los festejos de Navidad y fin de año, si usted quiere realizar donaciones, puede realizarlas para los diferentes servicios que se dan por parte del Patronato San José, como son adultos mayores, personas en condición de calle, mujeres víctimas de violencia de género, personas LGBTIQ+, entre otros. Un homenaje para que sientan que el municipio de Quito los acompaña, que disfruten de esta Navidad, que sientan la alegría y el calor
de nuestros usuarios, de nuestros talleristas. Durante esta semana se hizo la entrega a los centros de erradicación del trabajo infantil y con discapacidad. Los beneficiarios fueron cerca de 700, quienes estuvieron muy contentos con este gesto. Todo bien, excelente. Bueno, una actividad muy bonita, muy recreativa, muy animada. ¿Pero qué se puede donar? Alimentos no perecibles, ropa para todas las edades, productos de higiene personal y femenina, alimento para mascotas, juguetes nuevos o en perfecto estado, entre otros. Para que participen y erradiquemos el trabajo infantil y la mendicidad en esta Navidad. Las donaciones se están receptando en las 9 administraciones zonales de la capital: La Mariscal, Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia, Los Chillos, Manuela Sáenz, Quitumbe y Tumbaco. En el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Además, el Centro de Acopio Bicentenario atenderá este sábado 23 de diciembre para las personas que no puedan hacer su donación entre semana, atendiéndolos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Los niños no deben que trabajar, deben que jugar. ¡Feliz Navidad! Manuela Bedón, Noticias 7.